Hola chicos de Pueblo Fantasma, ¿cómo están? Estamos en alguna terraza misteriosa de la ciudad de Santiago y estamos en compañía de Cristian. Cristian, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo estás, César? Bien, ¿tú? Yo Bueno, bien, yo bien. ahí estaba viendo algunos adminículos que yo creo que la gente ya va a empezar a deducir más o menos a qué te dedicas. El tema de las limpiezas, de espacios, etcétera. Sí, mira, mi vida ha sido seguir encontrando y buscando, como muchos de todos nosotros que estamos pisando los ambientes no visibles, ¿cierto? Yo partí mi existencia como un niño de campo y que me pasaban cosas extrañas, Ya. así nomás. Ahora detengámonos un poquito ahí y cuenta qué tipo de cosas extrañas te sucedían en la niñez. O sea, yo fui el niño que veía un mono saltar de esta altura, más o menos, y todos mis tíos y todos decían que era una liebre de este Ya. porte, y yo la veía saltar por el campo. Yo fui el niño que jugando la pichanga veía duende y bueno, y todos los demás veíamos duende ahí en el lugar. Yo fui el niño que durmió justo en la cama donde abajo había un entierro. Wow. Yo fui ese niño. ¿De qué pueblo, de qué ciudad estamos hablando? San Pedro de Melipilla. San Pedro de Melipilla. Sí, no tan lejos. No, pues no está, pero eran otros tiempos, Pero, sí, pues, sí, era, no, otro era tiempo. mucho más campo. O sea, todavía no hay agua potable ni luz. O sea, hoy día hay luz eléctrica, pero agua potable no hay ahí. Donde yo. Wow. Sí. Y me dejaste metido con lo del entierro y se solucionó finalmente lo del entierro o quedó ahí para Finalmente siempre? sacaron ese entierro, pues. Sí, Ya. y la persona que no quiero decir quién fue, pero esa persona gozó de ese dinero un tiempo y Y lo pasó después bien. se malogró, por decirlo Hoy así. día está muerto, se murió incendiado, alcohólico, y se murió incendiado con su propio cigarro. En la ruina total, en una media agua sin ventanas. Así Después de haber tenido murió, mucho. así murió esa persona. Parece que es el sello de los pactos y de los O entierros. sea, igual fue mucho tiempo que lo pasó bien. Ya. Mira. Pero él rompió, o sea, encontramos el entierro ese y ¿Tú participaste de la búsqueda? sí. ¿Qué pasó? Porque dicen siempre que aparecen como cosas extrañas, pasan cosas extrañas durante lo que es el proceso. Sí, mira, se ven Animales desconocidos, se dice. Sí, y cosas hasta aquí, así. mira, llega hasta aquí el bicho. O sea, Wow. eso, imagínate estar aquí tú, llega algo corriendo por allá, ¡guau! Pero estamos hablando como de la típica imagen cultural del demonio. ¿Qué tipo de Es cosas? que no sé sale? qué imagen, lo que pasa es que la imagen cultural del demonio es alguien o sea, nadie imagina algo que no ha visto de alguna manera. Claro. ¿Sí? Llega a ser colmillos grandes, ojos saltones. Entonces tú estabas hablando con unas personas que éramos de campo y que íbamos a ver un toro, Claro. un Esos novillo. eran como los puntos de referencia. Eso es lo que yo tenía. En ese momento no había televisión, no había internet, o sea, hace 40 años atrás, Wow. 42. Entonces ese es lo que asustaba, que llegara algo corriendo fuerte, el típico hombre del sombrero, misterioso, que es la parálisis del sueño ese. Ya. Y eso es lo que te veía. Entonces yo veía cosas que llegaban así, pero se suponía que estábamos sacando el entierro. Y yo era chico, sí. Pero ¿y por qué te convocaron a sacar un entierro? Pues yo dormía ahí, era mi cama. O sea, en el fondo fuiste como un testigo Sí, pues, sin querer. a mí me golpeaba la cosa, pues a mí me golpeaba, sonaba ahí abajo, las bolitas, ¿escuchás esas bolitas? Sí. Eso, a veces un duende que te está diciendo que hay oro, está jugando con el oro que está debajo. Siempre se dice que en los entierros hay también restos humanos. ¿Fue el caso? No había restos humanos, era una vasija de greda, bonita, sí, era como pintada, pero era una cosa de greda tapada con un trapo, un paño, y dentro habían monedas y joyas. Qué locura. Sí, yo creo que era. Lo que pasa es que mi abuelo, el Pantaleón, fue burrero de los jesuitas. ¿Ya? Entonces yo creo que él se hizo Un pequeño recorte, recorte de sueldo y lo enterró en la casa de la familia. ¿tú crees que efectivamente el entierro fue algo familiar? Fue algo. Y entonces, ¿quién es la persona que lo aprovechó? Es Un también tío, pariente, un tío mío. tuyo. Sí,
Ya. Sí, bueno, sí. Qué bueno. Oye, el tema de los duendes. Ya, entonces se veían muchos duendes más. Algunos eran solamente tuyos, por decirlo así. Solamente tú los veías y otros eran No. colectivos. Los demás niños también podían Todos verlos. los duendes que yo vi, o sea, el que te digo yo, ese ser saltando, ese no era un duende, una cosa con pelos. Ya, Eso no es, eso lo vi yo solo y le Dale. contaba y me dijeron, no, que es una liebre. perfecto. Pero yo vi un ser saltando como un canguro. Entonces yo pensé que era un canguro. Claro. Y yo era chico, entonces dije un canguro, acá a lo mejor sí, pero no. ¿Ya? Pero lo que yo te digo, los duendes, no, pues son otras personas, ya habíamos más. Estábamos jugando la pelota un día domingo en la tarde en el campo. Entonces iba una yegua, de repente una yegua grande, que es la yegua de la casa, que es la yegua percherona, una yegua grande, ¿ya? De pata peluda, esa yegua. Y de repente va la yegua y de repente arriba de la yegua, en el lomo, de la cabeza a la cola, lleno de niñitos chicos. Ya, por favor, cuéntame eso, ¿no? Es una visión, pero muy rara, es como una visión de Sí. pesadilla. O sea, nosotros estábamos jugando en una cancha de fútbol, Ya. de campo, Ajá. chuecas y todo, Sí. y la yegua pasó por el medio de la pichanga, no era un partido, Claro. pichanga, donde estaban mis tíos, donde estaba mi primo, había gente del lugar, pichanga, entre todos, se juntaban y se toman unos tragos y nosotros jugamos fútbol los chiquillos chicos. Y se cruza la yegua, y cuando va cruzando la yegua, todos dicen, ¡ah, la yegua! Pero de repente, yo estaba a este lado, otros estaban al otro lado, y la yegua pasa por el medio, y venían unos niños chicos sentados arriba. Cómodamente desde el cuello hasta la Niños cola. decimos porque Claro, era la referencia. pequeños, como Claro. Miguelito. Wow, ya. ¿Sí? Y tú miras a Miguelito, ¿qué edad tiene? No tengo Claro, idea. tiene ¿Cierto? como 60 años, pero se ve como niño. Sí, eso. Y de repente pasa la yegua cruzando la cancha de fútbol. Llega un eucalipto grande, que el eucalipto yo lo fui a ver después, lo he ido a ver cada vez que fui, pero hace tiempo que no voy allá. Estaba todavía un tremendo tronco de eucalipto y la yegua no pasó el tronco. Ya. Y todo apretacueva, todos los que estábamos ahí, arrancamos. O sea, yo arranqué también, todos arrancamos. Yo era un chiquillo de, no sé, 12 años, 14, con máximo, no más. Y todos arrancamos. O sea, tenía algo de mágica Y la sí, zona. La zona. Y la yegua apareció mucho después. Ya. Mucho después. Ahí había, en ese lugar, las Pataguas, había una patagua gigante que ellos decían el auto fantástico, la llamaban. ¿Te acuerdas que estaba de moda el auto fantástico? El famoso auto fantástico, David Hasselhoff, Sí, por supuesto. Claro. Bueno, todos decían que llegaba como el auto fantástico porque habían luces que se metían a la patagua. Ah, que eran similares como a la luz que tenía el auto en la fachada. Claro, entonces ellos veían que llegaba. Estaba hablando que esa propiedad está, no sé, 1 kilómetro, pero 1 kilómetro en el campo, tú ves todo en 1 kilómetro en el campo. Absolutamente. Y se metía en la noche allá. Entonces muchas veces ellos, que eran los que vivían en la casa, y la propiedad esa era agrícola y la casa estaba aparte, iban a ver quién se había metido a su propiedad agrícola y veían el auto meterse en la patagua, llegan allá y no había nada. Ese vehículo con luces rojas y... Espérate, y era un vehículo, no solamente la luz, era básicamente como una especie de bromista cósmico que nos estaba colocando el auto fantástico de David Hasselhoff en un ambiente campesino y se veía. Y entraba ahí. ¿Ya? Y se veía entrar ahí. Qué locura, man. Eso pasó al frente, esa propiedad está al frente donde está esta cancha de fútbol. Al frente, sí. Cruzaba el camino de tierra y está al frente. Da. Entonces, ahí en esa propiedad pasaron muchas cosas. Ahí nosotros vimos una carreta, una carroza de esta con diligencia. ¿Ya? Una diligencia, como 3 corridas de caballo. Como las del Bonanza, Del oeste. etcétera, del viejo Con oeste. los caballos con penacho. Ah, eso es otra cosa entonces, era quizás como una especie de carroza fúnebre. Tal cosa. Esa vimos nosotros ahí. Oh, wow. Y así, nos quedamos parados. O sea, pasar por fuera del camino mientras nosotros estábamos... Pero, ¿eso significa que algo los paralizaba? ¿Eso es lo que me está diciendo? No sé si nos paralizó el miedo, no sé si nos paralizó el miedo o algo, pero el fenómeno es como que esto que va pasando aquí pasó.
Qué Y lo vimos todos, pues, ¿sabes? Vamos avanzando. Ese fui yo. Vamos avanzando en Ese fui yo. en este calendario mágico. Después ya adolescencia, etcétera, sales. Claro, pero a mí me pasó una cosa antes. En ese lugar ahí, en la casa de mi abuelita, paró algo enfrente de la casa. ¿Ya? Algo aterrizó en el limonal. Fueron luces, que fue un día domingo, me acuerdo, y algo paró. Algo se manifestó frente. No era un objeto metálico, no era esto. Algo paró ahí. Y en ese algo yo recuerdo a mi familia. ¿Pero qué puede ser algo no sólido? Era como un plasma. Como una gelatina. Una plasma. gelatina, ya, perfecto. Sí. Y luminosa. Hoy día yo eso lo he visto, hoy día con el tiempo le llamo limos, que son los que andan mucha gente trayendo aquí en la cabeza. Eso que te hace aquí en la cabeza, te hace Claro. un plasma en tu nuca. Y eso paró, pues, ahí. O sea, no sé si paró, pero ahí estaba. En el limonero, grande, del largo de 2 ramplas. Es ese patio. Porque ellos tenían camiones así, 2 ramplas. Es el largo. O sea, 50 metros. Y esa cosa paró arriba de esos limones. Los secó. Los secó también. Los secó. Los dejó amarillos, pero no los mató. Los dejó amarillos. Como cuando tú pones plástico arriba de pasto. Claro. Así quedaron, sí. así quedaron. Y yo fui, mi mamá me mandó a acostar, y yo fui y me metí por detrás y la cosa me succionó en la pared. Y ahí hay un antes y un después en mi vida. Ya. Yo creo que, en eso entonces. yo creo que ese muchacho ahí era otro. Tu mamá obviamente estaba viendo el fenómeno Sí. y dijo, no te acerques. Claro. Tú como niño, tú fuiste, querías ver esta cosa rara. Sí. ¿Qué es lo que hace exactamente contigo? Te succiona. No. Entras dentro de ella. Sí, ¿Ya? en la materia, por atrás, porque yo desde donde estaba viendo veía a mi familia, que no los quiero nombrar porque no, pero estaban mis tíos con escopeta ahí porque había parado algo, Claro. mi mamá y ellos, y tú le preguntas a mi mamá ahora y dices, sí, las luces que se pararon, y está ahí, hasta ahí llegó el recuerdo de ella. Sí, las luces que se pararon ahí. Suele pasar eso, No recuerda nada. Con algunos testigos que con el tiempo o no vieron lo mismo que Claro. uno o no quieren acordarse de lo Sí, mismo que uno se eso acuerda. recuerdan ellos. O sea, es la única persona que tengo acceso yo de ese tiempo es mi mamá. Ahí. Ya. Y el resto yo estoy parado por detrás y yo veo la escena desde el otro lado, como de allá. Así. Está pasando aquí y yo veo atrás. Entonces me acerco mucho y esta cosa yo entro dentro de esta cosa. ¿Y qué textura tenía? ¿Fría, Como cálida? gelatina. No, Eso. dale, como gelatina, pero temperatura. No, muy agradable, muy agua, Casi como un útero materno. muy por decirlo así, agradable. ¿ya? Muy agradable. Para nada así decir, salgo arrancando. No había nada feo, nada. Y no había nada dentro. O sea, todo el espacio dentro era de este material. Era como moverse dentro de ese material. No había espacio, no es como esto. Había algo. Wow. Y después yo no recuerdo más. Y amanecí el otro día. Ya, espérame, o sea, adentro no sentías angustia, no te estabas asfixiando, te podías mover. Sí. ¿Y cómo te cambia esto? ¿Cuánto tiempo? Ni siquiera te podías acordar de cuánto tiempo estuviste dentro. No, no. Tus familiares tampoco te vieron. No. Yo desperté en la mañana, en la cama. En la mañana en la cama. Sí, sí. ¿Y de qué forma te cambia? Dejé de jugar. ¿Ya? Ya no imaginaba, por ahí está mi hija, juega con cosas, ¿cierto? Tiene 11. Yo dejé de jugar, de un día para otro. Ya mis juguetes no hablaban, no hablaban, pues. Ya no hablaban, ya no jugaba. Dejé de jugar. Es como que maduraste de golpe, algo así. Sí, de golpe. Me fue muy bien en el colegio después. Sí. Para mí ir al colegio era una cosa que... O sea lo que sea, te regaló ciertas habilidades nuevas, Claro, te no regaló estudiaba. también como una visión Yo no de vida estudiaba. nueva. Sí, yo no estudiaba. Ya. No, nunca estudié en el colegio. Y de ese momento, Sí, hasta cuarto medio nunca estudié. wow. Solamente lo que clase y eso. Nada más, lo justo y lo necesario. Ni para hacer más, ni para hacer menos. Bien. Perfecto. ¿Y qué otros cambios notaste? O ahora con la perspectiva del tiempo, ¿qué otros cambios Tengo notaste? un periodo de entre los 10 y los 15 ¿Ya? de eso. Que empecé a ver
yo empecé a conversar con gente que los demás no veían. ¿Ya? ¿Estamos hablando de fallecidos? No necesariamente. ¿Quién más podría haber sido? Gente que no se veía. Seres de gas, por ejemplo. ¿Ya? ¿Elementales? ¿Algo así? No. Los elementales son otra cosa. Los elementales son seres que están a nuestro servicio. Estos son seres de distintas formas. Ya, pero alguno de esos seres te dijo alguna vez, nosotros fuimos los que te ingresamos. No. ¿Qué te hablaban? ¿Qué te decían? No, es como... Se impresionaban tanto como tú. Claro, me estás viendo. Sí. Y después empecé a ver energías alrededor de la gente, que lo llamo gregores. Yo le llamo agregados, agregores. Y ahora ya descubrí que le llaman gregores todo. Ahora se ha popularizado mucho el término. Fue mucha sorpresa cuando yo vi que otra gente sabía de lo que yo estaba hablando. Fue maravilloso para mí. Claro. Hoy día hablar de esto, estamos hablando haciendo un video, pero de cuando yo estoy hablando, estaba ahí loco y era camisa de fuerza. Sí, absolutamente. Pastilla y eso, entonces silencio. Ya, pero volvamos a eso. Entonces ya, como que de algún modo tu campo visual, entre comillas, se abrió. Claro. Y podías ver más cosas. Sí. Yo veo la energía constantemente alrededor de las personas, constantemente. Hablemos primero de los seres que entonces eran como, se podría decir que este lugar está lleno de esos seres circulando, llenos, seres de gas. ¿Y quiénes son ellos? No sé. Nunca he tenido un diálogo como decir, oye, ¿quién eres tú? Pero ni siquiera te atreverías como a definirlo en términos de bueno o malo. ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Son indiferentes? Hay algunos que son parásitos y si el parásito es malo. Ya, perfecto. Si quiere tomar tu cuerpo para vivir la experiencia que él no puede vivir desde el gas en ti, claro, es malo. Wow. Es solamente una cosa de experiencia. ¿Sí? Aquí no tiene que ver con voy a hacer el mal, sino que es saltarme la encarnación para vivir a través de tu cuerpo. Ya. O sea, desde donde sea que vengan del universo. O sea, ni siquiera estamos hablando de reencarnaciones de personas, donde sea, sino de cualquier parte claro, del universo, gente que viene a turistear por decirlo así a la Tierra. Turista. Claro. Y quieren ingresar en la experiencia humana. Sí. Mira, tú te puedes parar esto para menos. Un día yo llegué a un lugar donde había muchas de distintas formas. ¿Sí? Sentía energías de distintas formas, estaba lleno, como mucho murmullo, como estar en un supermercado repleto. ¿Ya? Y que tú hables cosas y nadie te escucha lo que tú estás hablando, puedes gritar, nadie te escucha. A menos que tú digas algo interesante, fuego. Tú gritas fuego en el supermercado y todos miran. Todos miran, claro. Porque cuando les interesa al ser, te miran. A esos seres no les interesa en realidad lo que nosotros hablamos. ¿Sabes qué le parece ridículo esto de las religiones? Esto de preguntar si existe Dios para ellos es ridículo. Es como la materia es Dios. Pero eso te iba a decir, ¿ellos reconocen una fuente central? Mira, Dios. Yo no he conversado con ninguno de ellos, pero los que me ha tocado hablar, los que me ha tocado interactuar como una especie de, a lo mejor esto se llama telepatía, no sé cómo se llama. ¿Interactuar en estos procesos de limpieza? Claro, ¿ya? En los procesos de limpieza. Perfecto. Me intenta interactuar porque yo estoy sacándole la entidad me ha dicho que, bueno, si es su derecho de vivir. Wow. Y me han dicho muchas veces que nosotros somos solo envases. Pero ¿y tú, qué pasa cuando tú les dices, pero bueno, quieren cohabitar a alguien que también te da derecho Pero a vivir? pídele permiso. Claro. Y si ese te da permiso, que es la especie de pacto, bueno, bien. Si no te da permiso, no. Libre albedrío. Libre albedrío, o sea, sí. Es una ley universal. ¿La reconocen? Sí. Ya. Por eso yo desarrollé el mantra, a mí, yo soy conciencia aquí, ahora aquí mando yo. Ya. Porque ese se decreta, se dice que yo soy dueño de mi existencia. Bueno, y entre los 10 y los 15, porque estábamos haciendo la cronología, pasaron cosas como sucesos, ¿cierto? No, pero estaba muy interesante, así que no. Ya. En cualquier momento, sí, nos vamos por la rama, no hay problema. Ya, sí. Y ahí yo me empecé a deambular por lugares donde estaban la gente que hacía parapsicología en ese momento. Ya. Las brujas, las meicas yerbateras. Y ahí descubrí que partes de gente muy cercana a mí también hacían algunas cosas. Y esas personas en aquella época... Y yo te podría decir ahora, así, sin nombrar quién, que por el lado de mi mamá y por el lado de mi papá, hacían magia.
O sea, hay una Y regla. no tenía idea, y me di cuenta ahí. Ya. Pero lo que te iba a decir era, como tú acabas de decir, hay muchas cosas que ahora reconocemos que son comunes, se enseñan en academias, incluso en centros holísticos, pero en esa época entonces estas personas, estas hierbateras, estas brujas eran las únicas que hablaban ese lenguaje. Sí, nadie más. Es que es más o menos el mismo que se habla ahora. Sí. En términos de las energías, el movimiento de la energía, Claro. los principios de la brujería, Claro, etcétera. sí. Manejaban más o menos la misma Es información. una verdad, pero muy, muy pequeña. No es que estén equivocados, pero no es la verdad. No es la verdad completa. No, hay mucho más. Es que es imposible, no es posible en nuestra cabeza poder comprender. Abarcar la... Claro, porque estos seres del Gaston, grandes, chicos, cortos, son los que más me impresionan a mí, porque adoptan formas. Ya. Y están siempre parasitando, siempre. ¿No te atreverías a asemejarlo a lo que nosotros conocemos como demonio? ¿O es algo más amplio todavía? Yo creo que el demonio es la descripción de un ser que no Me lo refiero, tengo yo. me refiero al demonio no en el sentido católico de la palabra, sino que me refiero al demonio como entidad tramposa, Sí, que en el fondo busca... entidad tramposa. Entidad tramposa que busca hacer el mal, Sí. etcétera. No, Se podría busca- definir así. yo pienso que una entidad tramposa que no es que busque hacer el mal por el mal absoluto, por hacer mal por mal. Claro. Yo creo que una entidad tramposa que se salta la rueda del samsara, se salta la encarnación. Ya, en el fondo, la trampa es esa. No quiero ahorrarme al menos 5 experiencias de vida, Sí. donde quizás lo voy a pasar mal. ¿Sí? Para Necesitando a otra persona. vengo a ver lo que está haciendo. Entonces, a ver, ¿quién está en edad de sexual? Ya, yo me meto a porque está en edad de sexual. Ya. ¿Podríamos ser nosotros mismos quizás cuando desencarnamos entonces? ¿Podríamos ser nosotros mismos cuando desencarnamos? Ya. Entonces hablemos sobre eso un poco. Deja ponerte en distintas situaciones. ¿Quiénes son los que habitan, por ejemplo, entonces en los hospitales, los cementerios, estas figuras de negro que se ven? Yo creo que el que habita en el hospital es aquel que ¿Está esperando? que murió en dolor. Ya, perfecto. El del hospital, Sí. que murió en dolor. Y también habita al que se le murió alguien en dolor. Dale. El que estaba ahí y se le murió su padre y no pudo superarlo y se murió. Aprovecha las defensas bajas de esa persona, por decirlo claro, así. y ahí está. Bien. Y ese muerto queda ahí pegado en el hospital y no da más, vuelta más. El penitente, el que tiene pena. Wow. Pero no el muerto original, sino que el Entiendo. que murió de pena. El segundo. Es el que en el hospital. ¿Y sabes tú que el lugar más parasitado cuál es? No es los hospitales, ni los ¿Cuál es? cementerios, las escuelas. Sí, o sea, me ha llamado mucho la atención. Ahora, bueno, también hay una casuística muy grande, por ejemplo, de estos supuestos niños que juegan en los colegios en la noche, Sí. etcétera, y los guardias graban Muy parecido. y ven en el fondo sillas que se mueven, sienten gritos de niños jugando, o se ven niños pasando Sí. rápidamente por la sala. Sí. ¿Serían ellos Sí. entonces? Y provocan suicidio. ¿Por eso han aumentado los suicidios en los colegios? Sí. Ahora bien, ¿por qué esto da la impresión de que va en aumento? ¿Siempre ha sido lo mismo? ¿O es porque somos más? ¿O porque hay más cámaras? ¿Qué crees tú? Esto no tengo prueba para decirlo, pero Dale. es mi percepción, es lo que yo creo. Bueno, todo lo que yo diga es lo que yo creo, no es que aquí yo no tengo literatura, yo no estudio, no leo. Vale. ¿Sí? Pues si no, jodí, me contaminé. Está cerrada la puerta. No estamos yendo, ¿Cómo es eso? En el fondo no estamos trascendiendo. no estamos trascendiendo. ¿Y por qué crees que sucede eso? Cambiamos de deidad, se fue Jehová, estamos a cargo de otra deidad que no la Yo te conocemos. iba a decir otra cosa. Pensaba yo que me ibas a decir otra cosa. Yo decía, es la falta de fe de la gente. Bueno. Es la No. falta de fe en cualquier cosa. No, La no, fe nosotros consumista. no trascendemos por fe. ¿Ya? Es una situación energética. ¿La fe en quién? Pero ¿cuál es la sabiduría que había antes que ahora no existe? Nada. ¿Por qué Se no estamos cerró, se trascendiendo? cambió, acabó. Se fue el administrador. Era Y hoy día está como cambio de papa. Existe el sede vacante. sede vacante. Y hay el cabarlengo que está entre medio de papa y papa. ¿Ya? Estamos a cargo de un cabarlengo. ¿Cuánto vamos a estar? Wow. Increíble. Entonces se están haciendo el mal. Hay mala pega administrativa, no hay salida.
Ya. Estamos llenándonos. O sea, en el fondo no hay que es morirse como todavía. La sala de espera se está llenando. Se está llena, no hay que morirse No hay que todavía. morirse, hay que hacer lo posible por no morirse La todavía. purga está llena, Pero ¿estamos hablando de eones o de años? ¿Estamos hablando de No décadas? sé, yo sentí que esto pasó en el 2012, 2010. Es lo mismo te iba a decir. ¿A eso entonces se refería el A cambio del eso, 2012? a eso yo pienso que se te refería. Porque si tú me preguntas a mí, ¿qué creo que pasó el 2012? Claro, la gente se rió, qué sé yo, que no pasó nada, que no Sí hubo ningún pasó. cataclismo, etcétera. Y pasó, po. Pasó. A mí me da la impresión, no sé si lo compartes, que ahora veo una contradicción. Se cierra la trascendencia, Sí. pero se empieza a consumir mucho más la espiritualidad Sí. y el mundo se abre a la posibilidad de De- estas lecturas nuevas, Claro, como por de ejemplo otra- lo que estamos hablando ahora. Sí, Entonces, ¿qué pasa con esa contradicción? fuera de las religiones. Fuera de la Sí, religión. porque se abre, no hay dictadura, no hay dictador. Se fue. Se fue. Por más que las antiguas organizaciones, van a existir esas antiguas organizaciones hasta que sigan vivos los que estaban vivos hasta el 2012, que llevan, pero una vez que esa generación pase, no va a haber esa dictadura Ya. de que se debe hacer lo que se debe hacer, porque lo dice el libro, Ya. cualquiera de los libros antiguos. Cualquiera de los libros, sí. O sea, pero ese es un gran cambio espiritual. Estamos diciendo que en el fondo ni siquiera estamos hablando que la religión católica esté equivocada. Estamos hablando que el budismo está equivocado, Todo. el hinduismo está equivocado. Todo. Se de vaca. Sí, se debe vacante. Hoy hay una serie que Si refleja... Cristo no es cristiano y Buda no es budista. Hay una serie que refleja muy bien esto. Pareciera ser que la cultura popular muchas veces se refleja en televisión, en cine. Pero me estás recordando mucho la serie Supernatural. No sé si la has visto. No. Que también, en el fondo, bueno, yo veo JJ Sywell, la ubicáis, Supernatural, los hermanos Winchester. Sí. Que en el fondo viene una serie de aventuras con el mundo espiritual, cazando demonios y cosas así. Y durante las 12 temporadas que dura la serie me llamó mucho la atención aquello, que en el fondo, lo que tú has dicho, Jehová no está, se fue. Se fue. Así como que y los ángeles y los demonios se transforman casi en pandillas que luchan por porciones de poder, Sí, por porciones de poder. pero no por una ética, No. sino que solamente por, ¿sabes qué? Nosotros somos la pandilla en este momento más poderosa, vamos a ir tras ese grupo de almas. Eso. Así está la cosa. Así está la cosa. Increíble. Y de repente pasan energías grandes que transforman el comportamiento de la conciencia. Grandes. Tú sabes que las almas son muy grandes. Las almas son grandes, grandes. Y cuando encarnan en los cuerpos se hacen presencia, se hacen fragmentos, pedazos de pan de la gran masa para hacer pan, Sí. un ovillo. Se vuelven presencias para poder encarnar en un cuerpo. Encarnan en un cuerpo y inmediatamente esa presencia se convierte en un espíritu habitando un cuerpo. Y vive la experiencia. ¿Sí? Pero las almas son grandes. Lo que hacemos nosotros mientras estamos viviendo es buscar nuestros pedazos de alma en otros lados. Y por eso andamos en la búsqueda. ¿De quién? De mí mismo. De mi misma alma. Eso andamos haciendo. Pero hay almas que no encarnaron, no hicieron presencia. Y son grandes. Santiago. Grandes. ¿Sí? Y se compactan para vivir. Pero hay almas que dijeron, ¿y para qué? Si así puedo tener a todos estos. Entonces ahí tienen los comportamientos de pueblos completos, de cierta manera. ¿Te has fijado que pueblos completos se visten iguales? Sí. Buscan la misma música, todo igual. Igual. Almas que llegan, o sea, estas grandes frecuencias energéticas que llegan a cubrir el mundo completo. ¿Te acuerdas cuando en todo el mundo habían desórdenes en las calles? Por supuesto. La Tierra pasó por esta gran frecuencia. Completa. O sea, etapas, por ejemplo, como la primavera árabe o cosas así, fueron estas ráfagas. Son grandes energías donde la Tierra pasa por esa. Son más grandes que la Tierra. Son más grandes. Y dejan sus Y consecuencias. claro, y cambian en nosotros y le podríamos decir, alguien podría explicarte con esto, con la astrología, no, que las fases lunares, no, que las mareas. No. Son frecuencias energéticas. Por eso de repente hay barrios que son malos. Porque la energía se come de la energía. La O sea, energía se trae- retroalimenta. se retroalimenta y quiere que ocurra. El egregor funciona así. Me tocó estudiar
apometría, que es una técnica de separar los cuerpos. Lo estudié en esta búsqueda de... Claro. ¿cierto? Y en esa casa donde había una planta de la muerte. Y esa planta de la muerte se come el mal. Es muy buena para comerse el mal. ¿Existe tal cosa? Sí, sí. Una planta que Sí, se come el mal. son brasileñas las plantas. Se come el mal. Esa planta se come el mal. El problema es que es una maldición. ¿Por qué? Porque la planta sigue comiendo mal. Ya. Y cuando se acaba el mal, Empieza a comer bien. empieza a generar mal Empieza a generar mal. para comer mal. Wow. Entonces esas personas invitan a personas, ojalá... Pero a mí me da la impresión de que eso pasa. El tema de la mala utilización de ciertas plantas, etcétera, es porque también despreciamos como civilización, como las sabidurías antiguas, Claro, chamánicas, por etcétera. supuesto. Eran ellos los que sabían exactamente, esto se ocupa hasta cierto punto. Claro. O déjame guiarte en este viaje. Pero esa planta alguien la llevó a la casa, le dijeron, mira, sabéis que esta plantita se come el mal. Y la planta apreció. O pensemos en un montón de plantas que Occidente las transforma en drogas Sí, duras. sí. Y que en fondo son plantas sagradas. La cannabis. Por ejemplo. La cannabis se venga de quien la usa para algo que no sea meditativo. ¿Y qué lo hace? ¿Qué se venga el espíritu? Hace adicto. Básicamente, Hace adicto. claro, o sea, hace pebre a la persona. No hace pebre. Pero si lo usara como lo usaban antes los chamanes, era para expansión de conciencia, para crecer, el espíritu de esa alma, el espíritu, ¿Ya? no influiría negativamente en la persona. Estaba pensando en la ayahuasca, por ejemplo, también. Yo conozco muchas personas que la están consumiendo, etcétera. Pero me cabe una duda si es con fines realmente místicos, etcétera. Especialmente cuando tú sabes que Occidente todo lo modifica, Lo automatiza, lo pone perverso, de algún modo entra la perversidad ahí. Sí. Yo creo que está pasando eso mismo en la ayahuasca. ¿También van a pagarlo? Si También van a pagarlo. efectivamente- Y lo van a pagar. Wow. Y lo van a pagar. Y todas las creencias limitantes, todas las creencias finalmente te hacen pagar. De alguna manera. Por ejemplo, hay personas que quieren ser brujas, se compran un gato. Porque dicen que no, que el gato, la brujería. ¿Sí? El gato, claro, efectivamente el gato porta parásitos. Te succiona el parásito. Pero una vez que el gato está lleno de parásitos, ¿qué hace con los parásitos? ¿Ya? O sea, la teoría clásica es que el gato se muere o algo así. Y después tú llegas de visita y el gato te pasa por así por la pierna. Los depositan en las personas que vienen de visita. Y si no van visitas, ¿Ya? en el mismo habitante. habitante. Y hazte esta logia, hazte esta estadística personal. Y le invito a todos los que ven, que hagan estadística personal. Vean en casas donde hay muchos gatos en la casa, Ya. cómo están en su vida. Si están bien en salud, dinero y amor, véanlo. Véanlo. Porque puede estar muy bien en dinero, pero amor nada. Puede estar muy bien en amor, pero totalmente sin plata. Wow. Se parasita. El gato, tenlo 3-4 días y para afuera. Si eres inteligente. Claro. Pero no, te vuelves esclavo del gato. Parásito, el gato Sí. tuyo, y tú esclavo del gato. Y de repente cuando el gato está cargado, oh, gatito lindo, no te pesca cuando está bien, pero cuando está cargado se veía casi. No es que el gato mío duerme arriba de mi guatita, sí, bloqueándome el segundo y el tercer chakra. Muy bien, Bueno. parasitándome ahí. Súper, que te vaya bien. ¿Y cómo está tu sexualidad? No, no tengo ese tiempo. Ah, ¿y cómo estás con la vida? No, no tengo trabajo. Ah, ¿y crees en ti? No, es que necesito rezar, porque no creo en mí. Autoestima va a la basura. Me estáis definiendo con lo que dices del tema de los gatos. Hay mucha gente que tiene muchos gatos, especialmente esta imagen típica de la loca de los gatos de Springfield. Y efectivamente estamos hablando de gente solitaria y gente que no es feliz. ¿Pero qué fue primero, el gato o la depresión? Las dos cosas van empezando, pero después el gato seguramente te va a parasitar. A menos que sepas limpiar un gato. Yo no sé limpiar gato. O darle un buen patio con unas buenas plantas para que el gato se vaya a sobar por los árboles para que saque su cuestión. Pero un gato en un departamento... No tiene su patio Esto sí, por suerte. Bueno, por suerte. ahí está. Vamos a ver qué onda. Ahí está. Oye, y a ver, todo este esquema que estamos hablando, también, ¿qué es lo que fue primero? ¿La pérdida de los valores? ¿O también esto va
al mismo tiempo que ¿fue la sede vacante primero o fue la crisis de valores de esta sociedad? Se terminó el plazo, ese fue, hasta que llegó mi servicio y me voy. Chao. Por eso está el todo Dios, que es la materia, que es claro, la conciencia, y esta conciencia que estamos viendo nosotros es un pequeño recuerdo de Dios de un lugar que quedó infractado en el tiempo. El tiempo no existe, claro. Siguieron, se fueron, ¿no? Dejaron a algunos a cargo, hagámosla como una empresa para que podamos entender. El creador, distinto al todo Dios, el que crea. Creó, me voy. ¿Sí? ¿Y quién quedó a cargo? Un administrador, un empleado de rango menor. Pero tú sabes, en cualquier lugar, que cuando un empleado de rango menor no está mucho tiempo, empresa, claro, y está mucho tiempo solo, empieza la corrupción. Y se cree el dueño, ¿no? Se cree el dueño. Le pasaste la llave al conserje y es el dueño, ¿o no? Sí. Bueno, ese fue nuestro, por eones. Wow. Se fue. Y nos tocó a nosotros el cambio de era. ¿Cuánto dura este cambio? Pero todavía no ha llegado el nuevo, todavía no. ¿Qué va a pasar esto? Eso se llamará el despertar de conciencia, eso se llamará las generaciones que vienen, que van a no entender la religiosidad que nosotros tuvimos hasta el final. Ahora bien, tú haces limpiezas y utilizas objetos culturales para hacer esas limpiezas. Sí, sonidos. Sí. Entonces, en el fondo, si entiendo bien, no hay ninguna autoridad que tú puedas utilizar para una limpieza. Dígase, te limpio en nombre de, porque no hay nada. Nada. Pero sí, sin embargo, hay leyes universales como las vibraciones, Sí, etcétera, sí. que siguen funcionando. Siguen funcionando. Y que efectivamente pueden limpiar. Sí. Pueden hacer bien. Sí. El sonido y la palabra. Sonido, finalmente. Perfecto. Sí. Las vibraciones de una campana, Y etcétera. la energía que emitimos. La imposición de manos. Sí. El gallo. Esta energía que encontramos aquí, la unión entre el positivo y el negativo. Esa energía. Que basta que si alguien está viendo que lo haga 30 segundos, suelta las manos después de 13 segundos y va a sentir su energía. Y se siente la energía. Esa es tu energía. Tienes el arma aquí. ¿Por qué los parásitos se pegan en la espalda? O sea, si tú me preguntáis es porque es como la zona donde no nos podemos tocar, pues. Eso. ¿Ah? Eso. Aquí está la arma. Claro, en el fondo acá está la herramienta. ¿Ah? Sí. Por eso Se pegan en la espalda. ¿Tengo yo pegado esta mata en la Sí, espalda? tengo. ¿Cuánto? No ¿Mucho? sé, pero tenía una joroba ahí. Tiene una joroba. ¡Wow! Sí, sí. ¿Ya? Sí. Seguramente te duele entre medio de la espalda. Sí. Sí, debe ser pararse y sentarse, ver una dificultad y como algo. Como andar con una mochila. Ya tiene, sí. Se interrumpe tu brillo, porque este lado tiene harto brillo y ahí se interrumpe, justo acá, al lado derecho aquí. Se interrumpe tu brillo, ahí. Y después continúa el brillo. Tiene alrededor deben ser unos 40 centímetros de... ¿Y eso a qué se puede atribuir? Por ejemplo, yo hago muchos turnos nocturnos en cementerios. Hermano, te parasitas caminando por la calle. Te parasitas... En cualquier lugar. Sí, te parasitas porque te dio miedo a algo, te parasitas por un dicho, que alguien una opinión. Mira, por ejemplo, yo desarrollé un mantra que se llama "A mí que me importa, cuánto me importa". Es un mantra de desapego, donde me lo digo yo, a mí que me importa, cuánto me importa. Si yo no pregunto algo, tu opinión o lo que tú me digas, a mí me parasita, entonces yo lo niego, lo termino, lo cancelo con "a mí qué me importa, cuánto me importa esto", pero me lo digo yo. Entonces nos parasitamos con la opinión de otro muchas veces, y no sabemos que nos parasitamos. Que alguien que te opine, no, oye, afeítate, pues viejo. Y si tú no preguntaste, ¿a mí qué me importa, cuánto me importa? Claro. Oye, ¿por qué te corta el pelo pelado? ¿A ti qué te importa? A mí qué me importa, cuánto me importa. No me voy a parasitar por eso. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando, por ejemplo, cuando estoy parasitado, cuando hay algo que tengo la necesidad imperiosa de hacerlo, no puedo, es que lo necesito un café. Estoy parasitado por un ser que quiere tomar café. Y estoy más allá de lo consciente. Por ejemplo, el cigarro. Gente que va a fumar, tú fumas, yo sé.
Hay gente que va a fumar, hace frío y se pone parque y va a la lluvia y fuma porque está parasitado. Ese vicio es parasitante. Es un parásito. Va más allá de lo que tú quieras. Fumarte un cigarro agradable con un café, mirando el atardecer, rico. Pero ya cuando tienes que hacer cosas para poder fumar porque necesitas fumar, parásito. Todos los vicios son parásitos. Dale. Te parasitas de miedo, te parasitas de opiniones, te parasitas de bien, te parasitas de bien. En las iglesias, mi mujer sabe que yo me dedico a limpiar iglesias. ¿Y quién me paga limpiar iglesias? Nadie. ¿Y qué limpio? Justamente los santitos que están más venerados. Y lo mismo podría decir, porque a mí me causa que el lado malo, por ejemplo, venerar a Baphomet, por ejemplo, que todos sabemos que no es un demonio, Baphomet es una figura arquetípica. Pero hay gente que no tiene idea de esto, va y lo venera como si fuera un demonio. Va, lo venera, se van a ver. Y el Baphomet, ese objeto, esa estatua de yeso, no es Baphomet. Hay un parásito que se metió ahí, que vio que me van a venerar, así que voy a empezar a hacer favores para que me sigan venerando. Y yo te hago favores, me veneran. Bueno, eso debe pasar entonces con todas las animitas con todo, de cualquier tipo. Con todas animitas, pues. Ya. ¿O has visto tú a alguien manda caminar 70 kilómetros por Baphomet? No, pero la pregunta es otra. En el fondo, ¿efectivamente te devuelve el favor por ese sacrificio? Te devuelve el favor para que tú sigas, es como el mecánico malo. Ya. Que tú vas a arreglar la ampolleta y te echó a perder el neumático. Ya, de algún modo te dejó para que vuelva. Cosa. El mecánico malo, te deja algo pendido. Por eso las personas siguen yendo. O sea, entonces, por lo que te entiendo, ¿cuál debería ser como la misión de la humanidad o de la gente? ¿Separarse de todos estos apegos espirituales? Separarse de todos los apegos espirituales, separarse de todas las dependencias espirituales. Pero manteniendo ¿qué principios, qué leyes? Que existe la trascendencia, que existe el que mis actos tienen retribución, las leyes universales, el péndulo, la dualidad. O sea, ya, despojémonos de todas las religiones, etcétera. Efectivamente, como tú dices, el jefe se fue. Sí. ¿Con qué nos queda? Mis actos tienen consecuencias, tengo que buscar la iluminación, la virtud. El tema de tu mantra, a mí que me importa cuánto me importa. A mí que me importa cuánto me importa, etcétera. Sí. Básicamente como ganar tu propia independencia de alma. Entender que no viniste de vacaciones. Aquí se vino a hacer. El que crea que vino a estar echado, está equivocado. Te crearon para hacer. ¿Para qué te crearon? Para hacer algo. ¿Qué? Lo tuyo. ¿Qué? Lo tuyo. No, pero que lo que pasa es que yo quiero ser ingeniero o quiero ser médico. No, a ti te creamos para hacer lo tuyo. ¿Qué? Andar por los cementerios o a los lugares que... Eso, lo tuyo. Pero no. Ya, ni siquiera como la identidad profesional, sino que lo tuyo. Lo tuyo. Mira. Lo tuyo. ¿Cuántas personas tú conoces que le dicen, oye, ¿cómo estás? Sí, soy ingeniero. Yo atiendo gente, por Zoom. Y me dicen, oye, me llamo Juan y soy mecánico automotriz. ¿Por qué me dice eso? Es que yo soy abogado. Usted no es abogado. Usted es una conciencia que habita un cuerpo que tiene un oficio de abogado. Pero no es eso. Ya estás parasitado. Te parasitaste en una... Y no es lo que tú eres, pues. Claro. Y después te dices, soy abogado y me da mal. Te parasitaste como de una identidad. De una identidad. Que no en el fondo es... La tulpa. ¿Conoces la tulpa? Sí. La tulpa. Ya. Una creación mental que genera... Que yo tengo que ser eso porque mira cómo son los abogados. Andan en autos deportivos. Y no así. No todos son así. Algunos andan en Uber. Claro. Sí. No todos son así. Porque no era su camino, no es... Lo que hay que encontrar aquí es ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué? Una energía que está viviendo dentro de un cuerpo para cumplir una misión. ¿Cuál? Existir y hacer lo mejor posible. Contribuir. Una hormiga dentro del hormiguero. Contribuir a una causa colectiva de todo. De decencia, por decirlo así. O sea, a falta de otra persona. No hablemos ni siquiera de bondad o de... No, si eres el malo, es el mejor de los malos. Incluso. Sí, pues. Si es dual, pues. ¿O tú crees que nosotros somos muy buenos, somos buenos y malos?
al mismo tiempo, todos. Si somos la única forma... Pero hay una diferencia, que es aquella persona que es mala, pero que intenta ser buena, o intenta combatir eso lo malo, y otros que claramente son malos. Sí, pero ese que es muy malo de alguna manera, también quiere a alguien de alguna manera, y quiere mucho a alguien. Y por ese alguien... No, por supuesto, está dispuesto a hacer lo que sea. Sí, por eso tiene todo lo que es malo, también lo tiene de bueno. Todo. Si alguien que te hace ahí me hiciste acordar de algo que una vez dijo Jesús. Dijo, ¿qué mérito tiene querer a los que se supone que tenemos que querer? La gracia es querer efectivamente a los que no tenemos que querer, dígase, claro, al prójimo, a la persona que qué sé yo. Pero también quiso decir ahí que tengo que querer mi lado que no quiero querer. ¿Ya? Porque yo me siento orgulloso de las cosas que puedo mostrarle a todos y las cosas que oculto, que meto debajo de la alfombra. No, por supuesto que sí. Esas son las que tengo que querer. También quiso decir eso, no sé, así para afuera. Si Jesús predicaba para adentro, no para afuera. También, hay algunas cosas que suenan claramente para afuera, sí, o sea, sí, o pueden ser para adentro, quizás, pero el tema, por ejemplo, de ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. ¿Te amas mucho a ti mismo? O sea, ámate a ti esas mismo. son las tareas. Entonces justamente. Ámate a ti mismo primero para que puedas amar al otro. Es al revés. Claro. Ámate a ti mismo primero para que puedas amar al otro tal cual como te amas a ti. Si amas al otro, a ese otro, y a ti no te amas nada, ¿cuánto estás amando al otro si no te amas nada a ti? Ámate a ti primero, y desde aquí amo al otro. ¿Qué rol juega Jesús entonces? Maestro. Ya. Profesor, maestro, enseñador. Ya. Y hay uno que toma la prueba. ¿Quién toma la prueba? No sé. ¿Qué? Lucifer. Lucifer. Incorruptible. Ya. No tiene piedad en decir te equivocaste, muerte. Y el maestro te enseña. Y después se va a sentar allá. Ahí me estáis describiendo un orden. Pero son fuerzas, son arquetipos de fuerzas. Arquetipos de fuerza. Sí, sí, Lucifer es un arquetipo y Jesús también. Son energías que pasaron, tal cual como tú y yo. Claro. De arcángel o... Sí, Jesús es una deidad. ¿Qué se puede esperar para la humanidad en los próximos 30 años? Pues, ni siquiera me atrevo a preguntar por 100 años más. Pues no sé, veo que estamos tan mal. Yo creo, 30 años. Yo creo que antes de diciembre, aquí, en nuestra humanidad, algo va a ocurrir. ¿Ya? Que va a generar nuevamente un cambio en la humanidad. Tuvimos hace poco un cambio en la humanidad, la pandemia. ¿Ya? Va a ocurrir algo antes de diciembre que va a generar un cambio en la humanidad. Algo como que podría ser una pandemia. Ya, es una vuelta de tuerca, claro. Pero militar, podría ser una pandemia, podría ser una cosa militar, algo que ya no importe ir a trabajar todos los días, sino que tener agua, por ejemplo. Se corta la luz, estos edificios donde estamos nosotros. ¿Cómo toma agua esta gente? Si aquí las bombas son eléctricas. Claro. ¿Cómo lo hacen? Mira, siempre se ha hablado de la posibilidad de un incidente Miyagi, que es básicamente una explosión solar que sí. funda todo. Sí. Que nos deje de nuevo en el 1700, en el 1600. Sí. Podría ser algo así. Empezar de nuevo. Sí. Claro. Podría ser. ¿Reseteo? Una especie de reseteo, sí. Sí. Podría ir por ahí. Una vez tuve contacto con unos seres que yo pensé que eran demonios al principio. Fue hace años, fue hace unos 15 años más o menos atrás. Que estaban quemados. Su piel era quemada. ¿Sí? No sé si tú has conocido personas que son quemados y que ya pueden vivir con la piel quemada. Te entiendo, sí. Así lucían. Así eran ellos. Muy bajos en grasas. Muy delgados, muy delgados. Y quemados. Y me mostraron sus brazos quemados. Y ellos se describieron, y ese contacto lo tuve en una canalización. O sea, a una hora del día y con los ojos abiertos, no soñando. Y estaba buscando yo, porque el médico trato de hacer viajes astral para que se me haga más fácil mi trabajo y terminar el trabajo rápidamente, para que venga el siguiente, como Freud, que pase el siguiente. No me quedo con una persona. Claro. Estaba en eso y me topé con esa gente. Y nos sorprendimos los dos.
Y esos seres eran dos, uno más alto y uno más chico. Nuestro concepto, a mi concepto, era un hombre y una mujer, por el alto más chico, por la finura, por la diferencia. Y eran, según ellos, nuestro futuro, mi futuro. Ya. Eran el futuro de la humanidad. Mi futuro. ¿En qué sentido? Tu futuro. No sé, yo me llamo Ancaculú y digo que soy Ancaculú porque yo recuerdo a Ancaculú, que era yo. A eso lo recuerdo yo. Y era azul. Esa primera encarnación, la recuerdo. Y después tengo fotografía ahí, y mi mujer sabe que yo de repente le digo, mira, estoy recordando esto. Y ella lo escucha. Y recuerdo cosas históricas que me pusieron a mí, ¿cierto? Ya. Y vi ese ser quemado que era yo. Podría ser tú, qué sé yo, a consecuencia de una explosión nuclear. En mucho tiempo, en otras vidas futuras, porque tú sabes que el tiempo... ¿Pero era solamente el aspecto o había sufrimiento real en ese aspecto? Sufrimiento real es esto. Yo en ese momento creí que me estaban diciendo, si seguías haciendo esto te vas a ir al infierno, mira cómo hay a quedar, con la connotación religiosa. Pero después cuando entendí que el infierno no es de fuego, sino que es de hielo, porque el calor es de Dios y el fuego es... Así que todos esos que creen que el fuego es el infierno, no, es al revés. Calor es Dios, Diosito es calor, calorcito, ¿verdad? Entendí que no. ¿Y qué es eso? ¿Tengo respuesta? No la tengo. Ya. Pero a lo que tú me preguntas, yo me vi quemado. Y no creo que haya sido pasado, porque no me he visto quemado para atrás. Nunca. Perfecto. Pues solamente esa vez. Y podría ser a corto plazo, dices tú. Podría ser 5, 10, 15, 50 años. Claro. Espero que no. Ya. Pero... ¿Por qué se puede cambiar? ¿El futuro sí, se puede cambiar? Todo, completamente, todos lo podemos cambiar completamente. Cambiamos de línea de tiempo nomás. Nosotros estamos viviendo en un plan que es un gran camino, y ese plan tiene destinos, al menos 7, 49. Tiene 7 destinos en 7 capas, destinos en 7 dimensiones distintas. O sea, 49 combinaciones que podrían combinarse así, una y otra vez. Y eso es el plan, donde naciste y moriste. Del original, de la primera encarnación hasta el final. Y esas líneas de tiempo, claro que nos vamos cambiando. El tú de esta línea de tiempo no está hablando con mi yo de otra línea de tiempo. No está hablando, estamos haciendo otra cosa. ¿Cuándo se sincroniza? ¿Cuándo estamos sincronizados? Cuando tenemos esos déjà vu. ¿Qué estaba haciendo yo ahora? Sincronizado. ¿Qué estaba haciendo? A ver, espérate. Las 11:11, las 3:33. Ahí es el apogeo de mi conexión con mis propios seres de todas las líneas de tiempo. Bueno, chicos, ocurrió algo muy loco cuando estábamos durante la entrevista. Justo cuando estábamos dando un tip muy importante. Básicamente el tema de ciertas horas del día donde conviene hacer ciertas cosas o no conviene hacer ciertas cosas. Simplemente la transmisión se cortó. Es como que alguien no quiere que se sepan estas verdades. Así que por lo mismo, bueno, esto me da la ocasión de volverte a dar las gracias, por supuesto. Lo que se había perdido la conversación, lo vamos a conversar nuevamente en Pueblo Fantasma, ¿te parece? Sí. Esos tips. Vamos a abrir esos tips. Vamos a abrir una porque es más largo como para decirlo así. Sí, yo creo que hay cosas que amerita que se sepan y que se conversen. Sí, bueno. Así que te invito cordialmente a Pueblo Fantasma y quiero agradecerte mucho que hayas estado con nosotros, que hayas tenido la paciencia también de esperarme, etcétera, que yo llegara. Quizás por algo no tenía que llegar, no lo sé, o algo me detenía para que llegara. Claro. Y también la posibilidad de conocer a tu simpática esposa y a tu simpática hija. Un gusto. Sí, gracias. Y bueno, quiero invitar a quien quiera tomar terapia conmigo. Por favor. Yo en este momento estoy haciendo terapia por Zoom porque tengo un llamado de recorrer muchos lugares, así que no puedo hacer presenciales ya. Por esto de andar... No ¿Pero puedo. ¿Se pueden sacar los parasitarios así por online a distancia? Es que antes hacíamos terapia a distancia siempre. Lo que pasa es claro, siempre existió la terapia a distancia. Ahora se usa la cámara. La ventaja es que nos podemos ver. Claro. Mira, de hecho, como esto que está pasando me pasa a mí, se corta el Zoom y yo sigo con la terapia y la grabo. Pero yo sigo con la terapia y se la mando después, pero yo sigo.
y han sido muy buenos procesos después que se cortó la imagen, porque quiere la energía negativa que no pase. ¿Sí? Sí. Y no, la energía negativa no necesariamente es del mal, hay energías negativas que son del bien. Bueno, después lo podemos conversar. Sí, no se vamos a tener todo para conversar. Pero a mí me pueden contactar a través de mi Instagram. Por favor, sí, dale de nuevo. Me llamo Mago Hermético y Anca Kulú en Instagram y TikTok. ¿Ya? Dale. Mago Hermético está. Y Anca Kulú es Anca Kulue. Ya lo saben ya, chicos, ahí pueden encontrar a Cristian y nuevamente va a estar de nuevo en Pueblo Fantasma. Sí. Nos despedimos, que tengan un buen día, ya sea que nos estén escuchando en la mañana, tarde o noche. Que estén bien. Chau. Gracias, chicos.